ya me conocen. Recientemente el taller, bueno, la práctica del taller sobre modos ventilatorios convencionales. Vamos a continuar la segunda parte del taller. En este punto, a observar algunos conceptos un poco más complejos de los cuales hemos llevado previamente. La intención nuevamente de este taller va a ser que ustedes puedan digerir estos conceptos que suelen ser bastante abstractos y suelen llevar bastante tiempo poder conocerlos. Para que ustedes lleven esos conceptos prácticos, ustedes necesitan práctica clínica diaria. Muchas veces, si no la importancia de la ecuación del movimiento, va a ser de mucha utilidad en la práctica clínica, en el día a día, en la guardia. Pero si logramos entenderlo y logramos llevarlo a conceptos que realmente ustedes pueden desarrollar en su práctica clínica, creo que el objetivo va a ser logrado. Entonces, en esta parte del taller voy a empezar a charla acerca de presiones que se presentan en ventilación mecánica con el movimiento de las curvas. Vamos a ver el PIP, PO1, NIF, la presión inspiratoria máxima. Vamos a monitoreo em, ventilatorio con las curvas y los bucles, de bucles, tipos de bucles, el diagnóstico o la interpretación de este monitoreo gráfico. Vamos a finalizar con asincronías. Así que, bueno, voy a pedir especial atención suya. En algún momento vamos a tener que usar el ventilador mecánico o el simulador que tienen enfrente suyo, ¿no? Entonces, ¿me podría decir, en base a esta curva de monitoreo, presión, tiempo, qué tipo de modo ventilatorio estamos? Muy bien. ¿Por qué? Porque hemos dicho que en las curvas por volumen, la curva de presión es en aleta de tiburón, porque representa las presiones que ocurre la inspiración. Y la onda de flujo en presión es descendente, porque en el punto donde empieza la inspiración, la velocidad a la cual ingresa el aire dispara, el trigger, y luego va disipándose poco a poco paulatinamente en el sistema respiratorio, mientras que la presión se mantiene. La velocidad va bajando, va bajando, va bajando, hasta un momento pasa de inspiración a expiración. Entonces, comúnmente nosotros nos vamos a enfrentar a ese tipo de monitores en la práctica clínica, que muchas veces no los conocemos, pero ya sabemos a simple vista de qué se trata, ¿no? O un ventilador mecánico en modo presión, solamente sabiendo las gráficas. Nos van a decir algunos datos más. Nuevamente recalco la ecuación del movimiento, dos componentes de la mecánica pulmonar, el componente resistivo y el componente elástico. Con las fórmulas matemáticas que habíamos visto en la mañana, habíamos podido evaluar o habíamos visto el componente resistivo y el componente elástico, los hemos podido calcular. Se había explicado que de todos los modos ventilatorios, los modos más importantes siempre van a ser el modo controlado y asistido por volumen, controlado y asistido por presión y el modo espontáneo. Les había mencionado que un modo ventilatorio puede ser controlado cuando el ventilador mecánico es el que genera la inspiración, genera la expiración, controla el ciclo respiratorio. O puede ser asistido cuando el paciente inicia la respiración y el ventilador mecánico le da un soporte. O puede ser espontáneo cuando el paciente inicia su respiración, determina cuándo inicia su expiración. Habíamos repasado un poco las diferencias. Eh,
del modo de las curvas en modo volumen y en modo presión. Por ejemplo, estas curvas que están aquí, ¿a qué modo ventilatorio corresponderían? Ese es modo volumen, ¿no? Ese es modo volumétrico. ¿Por qué? Porque precisamente, como les mencionaba, modo volumétrico en la gráfica presión-tiempo va a tener una forma en aleta de tiburón y va a ejemplificar cómo es que el aire o el gas que ingresa al pulmón va a generar las resistencias en la vía respiratoria. Las presiones que se generan en la vía respiratoria van a aumentar hasta un punto máximo. Y como es un modo ventilatorio que va a responder a las presiones, vamos a poder ver en nuestro monitoreo gráfico las distintas presiones que se generan en la vía respiratoria. Este gráfico también ya lo habíamos visto anteriormente. Ahí tienen nuevamente una diferencia entre las curvas de ventilación controladas y, perdón, ventilación controlada por presión y ventilación controlada por volumen, ¿no? En la ventilación controlada por volumen vemos la clásica onda en aleta tiburón, y en ventilación mecánica controlada por presión es una onda más cuadrática, más cuadrada, que está ciclada básicamente por tiempo, y durante todo este tiempo va a mantener la presión que nosotros le hayamos podido programar. En esa gráfica, ¿qué modo ventilatorio crees que se trata? ¿Es un modo controlado o es un modo asistido? ¿Qué dicen? Controlado, ¿no? ¿Por qué? Ustedes están viendo que no hay ningún esfuerzo inspiratorio. En la gráfica presión-tiempo no se ve una de la deflexión negativa que clásicamente se ve en las ventilaciones que son asistidas. Recuerda que la diferencia entre asistencia y control hace referencia a si es que el ventilador mecánico va a controlar todo el ciclo respiratorio cuando es controlado, cuando el paciente está sedado, relajado, o va a ser asistido cuando el paciente está con una sedación ligera, básicamente, en el cual el paciente puede generar un esfuerzo inspiratorio, pero solo genera un esfuerzo inspiratorio, no genera una inspiración como tal, no genera una expiración, solamente genera una pequeña deflexión inspiratoria, un esfuerzo inspiratorio. A raíz del esfuerzo inspiratorio, el ventilador mecánico empieza el trigger o el gatillo, y el resto del proceso lo comanda el ventilador mecánico. Entonces, es la diferencia entre asistencia y control. Por eso les mencionaba que actualmente ya los ventiladores mecánicos, el concepto de asistencia y control lo tienen incluido. No hay un ventilador mecánico que sea completamente controlado, porque un ventilador que sea completamente controlado sería como un dictador, ¿no? Que le dices que vas a respirar a esta frecuencia quiero que respires. Los ventiladores mecánicos, los ventiladores actuales, si el paciente genera un esfuerzo inspiratorio, el ventilador mecánico le va a ayudar, pero no es que el paciente va a generar su inspiración o su expiración. El paciente solamente genera el esfuerzo inspiratorio nada más. Y en este caso, pues no está generando ningún esfuerzo inspiratorio. En este caso está controlado, y está controlado por volumen, por la onda, las características de la onda, ¿no? En flujo, la onda que es un poco cuadrada. Acá igualmente. Aquí, ¿qué onda, en qué tipo de modo ventilatorio crees que está este paciente? Solo con el reconocimiento del monitoreo gráfico, disculpa. Presión, ¿no? Es una onda más cuadrática, una onda mucho más cuadrática, el flujo desacelerante, y también sigue en control, sigue controlado. Entonces, vamos a seguir desarrollando este tipo de ejercicios para poder reconocer a diferentes monitoreos de forma
formas de las ondas para que estas nos puedan acercar a un diagnóstico de nuestro paciente que está en ventilador mecánico. Ahora, las ondas de flujo, porque ya hemos visto las ondas de modo tanto en presión y también en volumen, las formas y las características. Pero también las ondas de flujo, como les había mencionado, el flujo no es más la velocidad a la cual ingresa el aire al pulmón, también vamos a poder verlas en el ventilador mecánico. Entonces, clásicamente tenemos esta onda, la onda descendente, que es una onda clásica de ventilación mandatoria por control presión, mientras que en volumen es una onda cuadrada. También puede ser sinusoidal. Las ondas sinusoidales propiamente son de los pacientes que están en ventilación espontánea. Ascendente, que es una onda, una variante que se puede usar en modo ventilatorio controlado por volumen. Como les mencionaba, hace una hora, ¿no? Cuando terminábamos la charla, hacíamos la resolución de un caso clínico de un paciente asmático. Y veíamos cómo cuando el seteo del ventilador mecánico no es el adecuado, se generan ciertas alteraciones en la onda o en las ondas de tiempo. Acá, por ejemplo, ustedes pueden ver, esta es una onda cuadrática. Si es una onda cuadrática o una onda que el paciente está en una modalidad controlada por... No, esta es una onda de flujo, no es en presión. Cuando es en presión, cuando está en presión, aquí está. En el ventilador mecánico nosotros vamos a tener tres gráficos de ondas clásicos. Vamos a tener presión sobre tiempo, que son las presiones que se generan en el pulmón. Vamos a tener sobre tiempo, que es básicamente la velocidad a la cual ingresa, ¿sí? Y volumen sobre tiempo, la cantidad de aire que ingresa. Entonces, cuando estamos en un modo volumétrico, habíamos quedado que en modo volumétrico, modo de volumen, es una curva presión-tiempo, las ondas van a ser en aleta tiburón. Esto le habíamos quedado. Y cuando estamos en un modo por presión, las ondas son cuadradas. En el gráfico presión-tiempo. Pero ahora vamos a analizar las ondas de flujo. Ahora lo que nos corresponde es analizar las ondas de flujo, que como les mencionaba es la velocidad a la cual ingresa el aire. En este punto, el aire está ingresando, las partes de una onda de flujo, parte positiva y una parte negativa. En la positiva se ve cómo es iniciando la inspiración, porque todo esto es el aire que ingresa y todo esto es el aire que sale, la parte exhalatoria. Y así ocurren todos los ciclos. Inspiración, expiración, inspiración, expiración, inspiración, expiración. Entonces ustedes pueden ver acá en el simulador, bueno, en el ventilador que tenemos, ¿no? En el ventilador tenemos cómo es que en modo volumétrico las flujos son cuadradas. Bien, las ondas de flujo son cuadradas. Y esto se explica por qué. Porque el aire ingresa a una determinada velocidad y cuando llega a su máxima velocidad se mantiene en ese mismo valor constante. Hasta un punto en el cual el ventilador mecánico inicia el ciclado y cae inmediatamente la velocidad. Y empieza la expiración, por eso es que tiene una sección positiva y una sección negativa. Ahora, ¿qué utilidad tiene el tener el monitorizar esta gráfica de flujo-tiempo? Que en condiciones normales esto va a ocurrir. Ustedes tienen que fijarse que va a haber una sección positiva y una sección negativa.
La sección positiva por el flujo que ingresa. La sección negativa por el flujo que sale. Y luego tiene que llegar a una línea de base. La línea de base y nuevamente el ciclo inspiratorio. Eso es en condiciones normales. Pero ¿qué pasa cuando, como yo les mencionaba, en el caso clínico previo, yo les había comentado a un paciente que estaba con una crisis de asma, el cual estaba en ventilación mecánica, y nosotros veíamos el siguiente monitoreo gráfico. Vamos a ver. Listo. Ya no nos vamos a fijar mucho en la gráfica de presión-tiempo. Ahora vamos a centrarnos más en la gráfica de flujo sobre tiempo. Y yo les explicaba en el ventilador mecánico que esta gráfica es la velocidad a la cual ingresa el aire al paciente. O el gas, porque en sí no necesariamente es oxígeno, ¿no? También tiene aire incluido. Entonces, tiene una sección positiva y una sección negativa. Ustedes podrán ver que en esa onda de flujo-tiempo hay una pequeña particularidad. No sé si ustedes la pueden reconocer. Claro, ese fenómeno que ustedes están viendo es el fenómeno de autopip. Bueno, no sabríamos decirle a ciencia cierta si es un fenómeno de autopip, porque para calcular eso para hacer eso tendríamos que calcular si realmente se está generándose un autopip. Pero, ¿qué te llama la atención de esa onda de ese monitoreo gráfico, de ese monitoreo gráfico de flujo-tiempo? Sí, claro, la forma. ¿Qué más? Dime. Hay un espacio entre el ciclo negativo y el positivo. Mm, Acá tiempo expiatorio. Acá puede ser una pausa inspiratoria. Acá algunos ventiladores mecánicos tienen la opción de darle pausa inspiratoria. Porque en teoría, la pausa inspiratoria, ¿qué es lo que hace? Ingresa el aire, llega hasta el alveolo y hace que el aire o el gas se quede ahí un porcentaje de tiempo. Mientras el alveolo se mantiene distendido, ocurre la oxigenación. Entonces, en ciertos modos ventilatorios, puedo activar aquí está, inspiratoria. Nosotros podemos aumentar la inspiratoria. Aumentamos. Y vean que se genera esta pausa. Es como cuando nosotros hacíamos la pausa inspiratoria, pero lo hacíamos nosotros mismos. Pero acá se genera de manera automática. Y en todo el tiempo va a estar así, mira. Aquí se ve una pequeña pausa, una mini pausa inspiratoria. Y eso es lo que acá el compañero nos está mencionando. Dice, doctor, acá empieza la inspiración, el aire sale, hay un pequeño interfase, ¿no? Eso es parte de la pausa inspiratoria. Pero algo que me llama a mí la atención que a usted es que no llega a la línea de base. El concepto tal es que no llega a la línea de base. En esta curva flujo-tiempo no está llegando la cantidad de gas, el aire que entra. ¿Qué significa? Que el aire que ingresa no está saliendo. Esta proporción, este volumen de aire no se está exhalando, no se está eliminando. Se está acumulando en el pulmón, se está acumulando en el alveolo. Y como se está acumulando en el alveolo, esa cantidad de volumen va a generar una presión extra. Y por ejemplo, no he podido hacer muy bien el cálculo de autopip en este simulador, pero cuando una cantidad X de volumen sigue permaneciendo en el alveolo, este puede generar más aumento de la PIP. Y esto nos genera el autopip, que es un concepto que nos dice que
fuera del autopip, fuera del PIP que nosotros le generamos, le administramos, el paciente hace una PIP más alta. O sea, nosotros programamos una PIP de 10, pero el paciente en vez puede estar haciendo una PIP total o de 12 o 15, lo cual hace que el pulmón sufra fenómenos de hiperinsuflación. El pulmón se llena de aire que no lo está eliminando, porque este aire no se elimina. Como el mismo monitoreo gráfico ustedes lo ven, el aire no se elimina, se queda ahí. Se queda ahí. Entonces, eso, a la larga, condiciona que nuestro paciente pueda tener una descompensación hemodinámica. Entonces, esto, este gráfico que hemos visto aquí, también lo hemos visto en el ventilador mecánico. A esto me hacía referencia entre lo normal y lo patológico, ¿no? Lo normal es esto. Ustedes siempre tienen que ver en sus unidades de cuidados intensivos, recuperación, emergencia, donde sea que ustedes estén, siempre fíjense que la onda de flujo llegue a la línea de base. Siempre es importante que se den cuenta de eso, que llegue a la línea de base, es importantísimo. Porque cuando no llega a la línea de base, el paciente va a comenzar a hacer autopip y puede hacer fenómenos de insuflación dinámica. Vamos a la siguiente curva, la curva de volumen-tiempo. Esta curva también es importantísima monitorizarla. En esta curva, por ejemplo, nosotros vamos a poder tener, para que lo pueda ver, vamos a poder tener, por ejemplo, este fenómeno o este signo de raíz cuadrada. Tal vez alguien sabe en qué contextos o en qué casos podemos encontrar eso. En esta nosotros nos describe cómo es que el volumen ingresa a nuestro cuerpo. Pónganse que hasta aquí le hemos calculado unos 500 cc. Entonces entra al pulmón unos 500 cc y los 500 cc se van de nuestro cuerpo. Y así en el ciclo inspiratorio hemos calculado un volumen tial para 500 cc, va a entrar los 500 cc y los 500 cc de volumen tial ahí. Pero hay un punto en el cual ocurre este signo, el signo de la raíz cuadrada. Hay un punto en el cual la onda tampoco llega a la línea de base. No llega a la línea de base. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Se está perdiendo un volumen. Y ese volumen no es que se esté extraviándose, no es que se esté convirtiéndose, sino que no lo está detectando el sensor de flujo. ¿Qué es lo que pasa en este punto? En este punto es probable que el tubo endotraqueal que nuestros pacientes tenían, el desplazado o el CAF se ha roto. Este es el signo de la raíz. Y es que tiene también una forma de raíz. Cada vez que ustedes vean este signo, tengan mucho cuidado porque es posible que su paciente se haya roto el CAF o el tubo se haya desplazado. Vamos a continuar ahora. Ya hemos repasado los tres gráficos más frecuentes o los que más usamos. Pero un modo ventilatorio un poco más avanzado es, vamos a nosotros de manera práctica, vamos a poder ver la interacción entre el flujo del aire que ingresa y el volumen que éste genera. Entonces, nosotros vamos a ver, vista. Vamos a vistas y vamos a tener acá, no sé si es esta expresión volumen, flujo volumen. Ajá. Pueden ir ustedes al simulador que tienen. Vamos al simulador, vamos a vistas.
tenemos vista de pantalla número 1, vista de pantalla número 2 y vista de pantalla número 3. En la vista de pantalla número 2, aquí vamos a aplicar. Vamos a poder ver un bucle. En ventilación mecánica se le conoce como un lazo, o también es conocido como bucle, que va a graficar dos variables. El flujo, o sea, la velocidad a la cual ingresa el aire, y el volumen. En la horizontal corresponde el volumen. Y bueno, como estábamos usando el caso clínico de este paciente, pero acá acabamos. No me he dado cuenta. Acá. Sí, como se ve con el paciente de asma, también nos va a servir para hacer. Entonces, vamos nuevamente, todos vayan al simulador y van a ir a vista y van a hacer en esta ventana. En esta ventana. Exactamente, la segunda. Van a tener una gráfica de volumen, presión, y abajo van a ver la gráfica de flujo, volumen. Ay, les iba a decir que si ustedes estaban viendo también lo que yo, pero ustedes no tienen computadora. ¿Les pueden dar una laptop aquí? Porque están sin. Allá. Aquí, ¿cómo estamos? Exacto. Ahora hazle aplicar. ¿Ya? Entonces ves acá dos gráficas, ¿no? Que son las gráficas clásicas que vamos a hacer en ventilación mecánica o en los ventiladores. La gráfica de volumen sobre presión y la que estamos en esta cuestión sobre la de flujo versus volumen. Esta gráfica nos va a poder diagnosticar procesos respiratorios de tipo obstructivo. Oh, ya está intentando calibrarse. Entonces, un bucle, un gráfico de NASA clásico debería verse de esa manera. Un momento en el cual el aire ingresa a una determinada velocidad, genera una cantidad de volumen, pero como les mencionaba, así como el aire ingresa, también luego se abre la válvula expiratoria y el aire que ingresa sale, es exhalado. Entonces tiene que igualmente ser exhalado a esa misma velocidad y llegar a la línea de base. Esto vamos a poder ver clásicamente en fenómenos de obstrucción, así como en la curva flujo-tiempo, ustedes veían que la onda de flujo no llegaba a la línea de base. Esta es otra herramienta con la cual ustedes pueden diagnosticar si es que el paciente está presentando un proceso obstructivo en fase expiratoria. ¿Por qué? Porque en este punto el aire está ingresando a una velocidad determinada. Mientras el aire ingresa a una velocidad determinada, arrastra consigo una cantidad de volumen, X. Llega hasta el ciclado. Luego del ciclado empieza la expiración y tendría que nuevamente llegar a la línea de base. Pero en este caso comienza a amputarse y antes de que termina muy abruptamente en la línea de base. Y toda esta parte se amputa o se borra.
Este es un signo de obstrucción. Esto que ustedes acá ven es un signo de obstrucción. ¿Por qué? Porque el flujo que está ingresando, no todo está saliendo. Llega a la línea de base, pero acá hay una cantidad de flujo que se ha quedado atrapado. Todo esto que saca es un flujo que se ha atrapado, que se ha quedado en el ventilador mecánico, o que se ha quedado en el paciente, mejor dicho. El paciente lo ha retenido. Y otra vez, yo les iba a decir si lo han visto, pero veo que no están viéndolo porque no tienen la computadora. Ahora, este simulador, no sé bueno, si como el ingeniero lo decía, es un simulador que todavía aparentemente está en fase de prueba. Veo que, por ejemplo, en la curva, en esta asa, en la flujo volumen, nos ejemplifica así esa onda, una onda, aquí está, una onda inspiratoria, un flujo inspiratorio, pero luego en la fase expiratoria se amputa, ¿no? No llega, es más, no llega a la línea de base. Y nos da esa imagen clásica de obstrucción. Allá también se ve eso. Entonces, simuladores están, con las modificaciones tendría que eliminarse aumentamos el tiempo, no, perdón, vamos a ver, ya. Entonces, yo, como no conozco muy bien el ventilador mecánico, en vez, y pensando solucionar este tema, en vez de aumentar el tiempo expiatorio, lo he disminuido. Y como le he disminuido el tiempo inspiratorio, ay, perdón, es que no están viendo lo que yo estoy viendo. Voy a pedirle que me cambien también a esta máquina. Estoy cambiando de aquí para allá, de aquí para allá, de aquí para allá. Problemas con ahí está. Ya está. Entonces, le hemos seteado al paciente de esta manera. Es un paciente con asma que le hemos dado poco tiempo a la expiración y que hemos visto en la curva flujo-tiempo que está haciendo un fenómeno de atrapamiento aéreo, que no tenemos la certeza de que esté siendo autopip. Vamos a flujo sobre volumen y también vemos que se genera este fenómeno, ¿no? El aire está ingresando a una determinada, no se está eliminándose del todo. Hay un punto en el cual comienza a desviarse hacia la línea de base, pero no está saliendo todo, porque acá hay una cantidad de aire que no se está eliminando. Entonces, nosotros tenemos que aumentar la expiración. Vamos a aumentarla hasta... Y vamos a disminuir la frecuencia respiratoria. Bueno, ustedes ya pueden ver ahí en la onda de flujo sobre tiempo que ya la onda de flujo ya está llegando a la línea de base. Ustedes pueden ver aquí que ya está llegando a la línea de base. Eso disminuye la posibilidad de que haga atrapamiento. Aunque aquí no se corrige. Tendría que ser como les había mostrado en las diapositivas previas. Y también lo estamos hipoventilando porque no hemos bajado la frecuencia respiratoria, ¿no? Ese también es un efecto deleterio. Entonces, lo que vamos a ver que ocurre es esto, ¿no?
aquí emparejamos los dos gráficos, y vemos, por ejemplo, cómo es que acá se forma el autopip. Acá se forma autopip, porque no llega a la línea de base. Y acá se amputa una cantidad de volumen que tendría que retornar a la línea de base, lo cual no lo hace. Lo cual nos dice que está acumulándose dentro del pulmón. Otra utilidad también de esta asa, flujo-volumen, es detectar la presencia de secreciones. Cuando el paciente está con abundantes secreciones, esto lo vamos a poder detectar en la fase expiratoria. ¿Por qué? Porque en la fase inspiratoria el aire va por la parte interna, por la luz interna del corrugado, y también va por la parte interna de los árboles bronquiales. Es en la fase expiratoria cuando el aire sale por la parte periférica del árbol bronquial, que es donde se encuentran las secreciones bronquiales y los cilios. Entonces, nosotros vamos a poder ver si nuestro paciente está con bastantes secreciones, también una forma como en dientes de serrucho, que nos va a decir que el paciente está con abundantes secreciones. Cuando llega a la línea de base, pero sin llegar al punto cero, también nos va a decir que el paciente hay una fuga. Y esta fuga es porque o el paciente se ha autoextubado o el CAF se ha desinflado. Esta asa, la asa de presión-volumen, es una gráfica clásica en ventilación mecánica. Esta gráfica nos va a ejemplificar la relación entre el volumen tidal y la presión. ¿Qué significa? Que nosotros, cuando aplicamos presión inspiratoria, o cuando le aplicamos presión al paciente, va a desencadenar una cantidad de volumen. Entonces nosotros le damos una cantidad determinada al paciente, hacemos que el paciente genere una cantidad de volumen hasta un punto máximo en una fase inspiratoria. Luego viene la fase expiratoria, que es pasiva, en la cual el paciente va a ir eliminando poco a poco, va a ir eliminando el gas que ha ingresado hasta llegar a la línea de base. Esto se le conoce con de histéresis. Ese es el nombre de esta curva, que como les digo, se le conoce con el nombre clásico de curva de histéresis. Y básicamente con esta curva nosotros vamos a poder hacer interpretaciones sobre la compliance de nuestro ventilador mecánico. Vamos a poder ver si es que nuestra complacencia está aumentada o está disminuida. Por ejemplo, si es que a nuestro ventilador le cuesta más trabajo o tiene que aplicar más presión para dar una cantidad, diremos que la complacencia está disminuida. Recuerden que complacencia no es más que la variación de un volumen por la variación de presión. Ese es el concepto matemático. Es la variación de volumen por una variación de presión. Entonces, si nosotros acá, síganme la curva verde, por favor, síganme la curva verde. Nosotros aplicamos una variación de presión desde el punto 0 hasta este punto, que digamos va a ser un punto 10, vamos a generar un cambio de volumen. Pero en esta lila también, vamos a ver que generamos la misma presión, pero no generamos el mismo volumen. ¿Qué significa? Que la complacencia ha disminuido. ¿Por qué? Porque, como clásicamente lo diríamos, está más duro, ¿no? Está más duro. Lo contrario ocurre cuando la complacencia aumenta. Y ahora, ¿en quiénes podría aumentar la complacencia? Porque decimos que la complacencia es la característica del pulmón, de ser un pulmón flexible, un pulmón que varía su volumen ante una variación de presión.
pero son pocas las patologías en las cuales el pulmón ya se hace muy complaciente. Una de ellas es los pulmones enfisematosos, de los pacientes con EPOC evolutivo. En ellos el pulmón, al pasar en fase en la cual pierden el parénquima pulmonar, pierde las elásticas de fibrina y colágeno, el pulmón se hace exageradamente complaciente. Entonces es un pulmón que no necesita tanto volumen, tanta presión para generar una cantidad de volumen. Casi en el 30% de nuestros casos vamos a ver pulmones poco complacientes, como los casos que hemos visto, por ejemplo, en la mañana. Ahora, aquí me parece que tampoco no está muy bien el simulador. En los bucles también vamos a poder identificar en qué tipo de modo ventilatorio estamos. Si estamos en un modo controlado, en el cual el ventilador mecánico inicia la inspiración e inicia la expiración, o en un modo asistido, en el cual el paciente genera un esfuerzo inspiratorio y recién empieza en el cual el paciente genera un esfuerzo inspiratorio y recién empieza la inspiración y termina la expiración, o en un modo espontáneo, en el cual el paciente es el que genera y genera también su expiración. Lamentablemente no nos están ayudando el simulador que tenemos. Este otro signo lo vamos a poder ver en pulmones que están sobredistendidos, en los cuales ya las presiones que les hemos generado son muy altas y lejos de favorecer al alveolo, no hace más que sobredistenderlo, ¿no? Es el signo del pico de ave, en el cual en toda esta área que nosotros tenemos, el pulmón, al administrar una presión, va a generar un cambio de volumen. Pero ya va a haber un punto en el cual, por más que nosotros aumentemos la presión, el volumen no va a variar. O la variación de volumen va a ser escasa, va a ser mínima. Entonces se va a formar una pequeña agudeza en esta onda, en esta gráfica, volumen sobre presión. Y eso nos va a decir que el paciente está sobredistendiéndose o estamos sobredistendiendo al parénquima pulmonar. Mm. Aquí. Entonces, nuevamente vemos nuestro ventilador en tiempo real. Vemos en la parte derecha inferior el asa, flujo, volumen. Vemos cómo es que el aire que ingresa es el mismo aire que es exhalado y llega a la línea de base. Esta vendría a ser nuestra curva de histéresis en la fase inspiratoria y luego en la fase expiratoria. Entonces, disminuimos la complacencia, el pulmón se vuelve más duro y se genera esta gráfica, ¿no? Al ventilador mecánico le genera más esfuerzo ingresar la cantidad de volumen que nosotros le hemos programado. Y en el monitoreo gráfico nosotros podemos confirmar nuestro diagnóstico, que la complacencia del pulmón está disminuida, ¿no? Entonces, son pequeñas
estrategias que nosotros podemos hacer para continuar el diagnóstico el diagnóstico mediante los gráficos que nos otorga el ventilador mecánico. ¿Alguien tal vez tenga una pregunta hasta este punto? ¿Qué fue? No me trajeron todavía la computadora para este grupo. Entonces, estábamos mencionando que en esta ventana que ustedes tienen, en esta ventana ustedes ven, por ejemplo, los tres gráficos y los dos lazos, ¿no? Tres gráficos y los dos lazos. Gráfico de presión, gráfico presión-tiempo, flujo-tiempo, volumen-tiempo. Habíamos mencionado que en presión-tiempo vamos a poder observar las presiones inspiratorias que se generan en el pulmón. En flujo-tiempo vamos a poder ver fenómenos de obstrucción. En volumen vamos a poder ver inclusive si es que se generan procesos de fuga de aire. Y en las curvas y en los flujos y en el gráfico en ASA de flujo volumen vamos a poder ver, perdón, aquí, flujo volumen vamos a poder ver fenómenos de obstrucción como el que está ocurriendo acá. Mientras más cóncava esté esta superficie, más severa está la obstrucción. Y este gráfico, el gráfico de presión volumen, nos va a decir las características del parénquima pulmonar. Entonces, nosotros tenemos más herramientas ahora que estamos viendo en la práctica clínica. Tenemos ya como 3 para poder hacer el monitoreo del ventilador mecánico. Ya no solamente nos quedamos solamente con las clásicas 3 curvas que teníamos. La siguiente charla vamos a comentar también con respecto al monitoreo gráfico, pero en este caso ya vamos a observar el fenómeno de interacción entre el ventilador mecánico y el paciente. Yo diría entre el paciente y el ventilador mecánico en sí. Ocurre que el ventilador, si bien es cierto, el ventilador mecánico se cicla por tiempo, por presión o por flujo y nos da una respiración independientemente a una respiración le programamos, ¿no? Si nosotros le programamos a 20 respiraciones, el ventilador va a 20 respiraciones. Pero ocurre que nuestro drive respiratorio, nuestro centro nervioso, neurológico, tiene un drive independiente que no depende del ventilador mecánico. Entonces, siempre va a haber una lucha porque al margen de que nuestro paciente esté sedado, nosotros vamos a manejar una frecuencia respiratoria de acuerdo al estado metabólico en el cual nos encontremos. ¿A qué me refiero? Si nuestro paciente está en un cuadro, por ejemplo, de acidosis metabólica y de manera compensatoria quiere eliminar CO2 para compensar el bicarbonato que está abajo, pues el paciente va a hiperventilar. Va a hiperventilar. Pero casualmente yo le dije al ventilador, ventílamelo a 20 respiraciones por minuto. Pero mi paciente que está en cetoacidosis, él necesita respirar a más respiraciones por minuto. Él necesita respirar tal vez a 28 o a 30, que es lo que el organismo le pide. Entonces siempre va a haber una lucha entre el ventilador mecánico y el paciente, porque el drive respiratorio es distinto al mecánico. Como les mencionaba, pese a que el paciente puede estar sedado, el drive respiratorio, nuestros núcleos de respiración que están en el tronco, la protuberancia del cerebro, van a ser independientes al nivel de sedación, de acuerdo obviamente en el contexto clínico en el cual esté nuestro paciente. Entonces, eso va a generar una lucha entre
lo que el paciente quiere respirar y lo que el ventilador le da. Y esto va a generar asincronías, una lucha entre el ventilador mecánico y el paciente. Y vamos a tener a nuestro paciente que está respirando completamente mal. Las alarmas van a sonar. Y bueno, este es un gráfico en estos lugares, en el tronco encefálico, es donde se encuentran los centros nerviosos de la respiración. Las asincronías no son malas hasta cierto punto, porque como acá les acabo de decir, siempre va a haber asincronías. Es poco frecuente que el ventilador mecánico esté casi en armonía con el paciente, pero cuando ya sobrepasan porcentajes altos, porcentaje más de 10%, las asincronías pueden ser deleterias para nuestro paciente y estas se asocian a mortalidad. Un paciente que hace más de 10% de sus respiraciones a esas sincronías, pues aumenta el riesgo de que pueda fallecer. En este estudio, por ejemplo, se descubrió que las asincronías por encima del 10% aumentaban la mortalidad y el tiempo hospitalario en cuidados intensivos. Entonces, cuando nosotros no tenemos adecuadamente seteado al paciente, el paciente va a estar haciendo signos de disnea, ¿no? Va a estar desconfortado, soporoso, con uso de musculatura accesoria, taquicárdico. Nosotros, para entender las asincronías, debemos saber en qué fase de la respiración se producen. Entonces va a haber asincronías que van a producirse cuando empieza la inspiración y otras asincronías cuando empieza la expiración. Las asincronías que se producen cuando empieza la inspiración, las asincronías de trigger o de disparo, por ejemplo, vamos a encontrarlas en esta parte de la respiración. Y las respiraciones que ocurren en el inicio de la fase expiratoria las vamos a encontrar en esta sección. Vamos a ahorita ver cuáles son las asincronías más frecuentes y vamos a ver unos cuantos videos más para poder reconocerlos. Entonces, durante la fase del trigger, o las que se producen en la fase inspiratoria, tenemos al esfuerzo ineficaz, el autotrigger, el trigger inverso, el ciclado prematuro y el ciclado retrasado. Estas son las más frecuentes. Hay bastante, ¿no? Pero las que ustedes tienen que más reconocerlas son estas. Esta curva, ¿alguien me podría decir a qué modo ventilatorio corresponde? Presión, ¿no es así? Presión, muy bien. ¿Por qué? Porque la curva presión-tiempo es cuadrada. Y la curva de flujo, es una onda de flujo, es desacelerante, ¿no? Entonces, ¿qué está ocurriendo en esta gráfica? Inicia la inspiración, termina la inspiración, luego empieza la expiración. Pero hay un momento en el cual se genera una deflexión negativa. Aquí se ocurre una pequeña deflexión negativa porque el paciente está queriendo inspirar, queriendo respirar. Entonces, ocurre un pequeño aumento de flujo, una pequeña disminución de la presión y ocurre un esfuerzo ineficaz. El paciente intenta, pero un poquito. Pero el ventilador mecánico está controlando las respiraciones o el paciente está muy sedado, pues no va a generar una respiración como tal. Ahí vemos de una manera mucho más gráfica, vemos que aquí se da una deflexión negativa, ¿no? Una deflexión negativa. Recuerden que en ventilación mecánica, en presión, en un gráfico por presión, cuando hay una deflexión negativa, significa que el paciente está introduciendo aire, está generando presión negativa. ¿Por qué? Porque está inspirando. Entonces, esta deflexión negativa intenta generar una inspiración. Acá el paciente quiere iniciar ya la respiración. Acá ya quiere iniciar la respiración, pero no lo logra. No lo logra, porque su esfuerzo inspiratorio es muy pequeño. Yo les había mencionado que en ventilación mecánica tenemos las secuencias controladas, asistidas y espontáneas. Las controladas obviamente son completamente controladas por el mecánico. Las asistidas, el ventilador mecánico le ayuda al paciente. Entonces, pero siempre y cuando el esfuerzo inspiratorio es lo suficientemente fuerte como para generar una inspiración. En este caso no lo es. Entonces no genera una respiración como tal. Es como un amague de respiración.
Aquí también vemos lo mismo. Un esfuerzo ineficaz. Atentos con el video, por favor. Ok. Vean ahí qué pasó. Hay una pequeña sincronía, ¿no? Ahí está bien. Llega la línea. ¡Ay! Chispas. Se me acabó la batería también. Para variar. Entonces, en ese momento en el cual el paciente genera un esfuerzo ineficaz, se genera un pequeño amague de respiración, pero no genera una respiración. ¿Eso por qué puede darse? Uno, porque el paciente está sobresedado. El paciente está sobresedado. Otro, porque nosotros no hemos seteado muy bien nuestro ventilador mecánico. ¿Y por qué no hemos seteado muy bien el ventilador mecánico? Porque no vinimos al curso de Asís. No. Ay, vamos a ver. Chispas. Exactamente, ¿no? Cuando el trigger del paciente, recuerden que nosotros acá en este modo ventilatorio, por ejemplo, nosotros tenemos un trigger. El trigger por presión o el trigger por flujo. Cuando el trigger por presión está muy alto, por ejemplo, yo le pongo 5, el paciente tiene que generar una deflexión negativa de 5 centímetros de agua, que eso es bastante. Si el paciente logra generarme esta deflexión, recién el ventilador mecánico va a reconocer como un esfuerzo inspiratorio. Caso contrario, el ventilador mecánico no lo va a reconocer y no le va a permitir respirar. Por más que el paciente haga un escándalo, quiera un esfuerzo, no lo va a reconocer. Entonces, ustedes ven acá en esta gráfica. Caramba. Ven acá. No están viendo nada. Ya sea el trigger por presión o ya sea el trigger por flujo. Cuando es por flujo, es también parecido. Solo que en flujo, el ventilador mecánico va a pensar la diferencia la diferencia de flujo que se genera, la inspiración. Otra sincronía bastante frecuente. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución, pues, es disminuir el trigger o disminuir la sedación que el paciente está presentando. Otra sincronía también bastante frecuente es la sincronía de doble trigger, o doble disparo, en el cual ustedes van a ver en el ventilador mecánico, en el gráfico ventilatorio, que el paciente va a generar 2 respiraciones. Pero pese a que genera 2 respiraciones, no genera volumen en relación a estas 2 respiraciones. Hace una respiración y una segunda respiración. Pero esto porque doble disparo. Aquí vemos doble disparo en modo presión. No, es una onda de volumen. Onda de volumen. Y esta es una onda de presión. Un doble disparo. Aquí les voy a mostrar un video, ¿ya? Doble trigger o doble disparo. Ahí ustedes ven, por ejemplo. ¿Ya vieron ahí? Ahí, por ejemplo, ustedes pueden ver cómo en esta curva
es una curva de un modo volumétrico. Nosotros lo identificamos por la forma de la onda de presión que tiene aleta, que es una forma de aleta de tiburón. Entonces, el paciente genera una inspiración y luego nuevamente, aquí más bien ya no hace un amague de respiración, acá ya genera una respiración, hace un cambio de presión, genera un cambio de flujo, pero no cambia un volumen, no cambia el volumen. Acá tienes dos respiraciones en un solo ciclo. No ha llegado a la expiración, porque lo normal es que inicia la inspiración, luego la expiración, inspiración, expiración. Acá no ocurrió eso. Acá empieza una inspiración e inmediatamente empieza otra inspiración. Y acá recién está llegando a la línea de base. Entonces, esto es doble trigger. ¿Esto por qué ocurre? Muchas veces en ventilación mecánica protectiva, nosotros le damos volúmenes tibiales pequeños a los pacientes, 300, 350, pero nosotros no respiramos esa cantidad. Esto, por ejemplo, es una botella que tiene 600 ml, que vendría a ser una cantidad de volumen de gas, ¿no? De aire, imagínense. Al paciente le damos la mitad. Mire, está más disneico. Ya acabó, ya acabó. Está más disneico. Quiere más aire. Y como el paciente quiere más aire, el paciente genera otra respiración extra, una respiración adicional. Y es por eso que se ocurre ese fenómeno de doble disparo. La solución para esto, lo que se puede hacer es aumentar el tiempo inspiratorio. Se aumenta el tiempo inspiratorio, le damos más tiempo a que el paciente mantenga una respiración, porque el paciente está disneico, está sediento de aire. Aumentamos el tiempo inspiratorio o aumentamos el volumen tibial. Lamentablemente, si aumentamos el volumen tibial, corremos el riesgo de romper protectividad. Disparo reverso es parecido al doble trigger, solo que en esta, las respiraciones, si bien el doble trigger era una sincronía en la cual ocurría después de una inspiración dada por el paciente, esta va a ser generada luego de que el ventilador mecánico genere la respiración. Y esto básicamente se da en fenómenos en los cuales el pulmón está bastante inflamado, en los cuales el paciente está en bastante estado crítico, y hace que el diafragma sea fácilmente estimulable. Y el diafragma nuevamente se contrae, pues genera una respiración extra. Ahora, ¿cuál es la importancia de estas asincronías o por qué son importantes reconocerlos? ¿Por qué es que aumentan la mortalidad? Estas asincronías son importantes porque estos, si bien es cierto, van a aumentar el volumen tidal. Ya no va a entrar solamente tal vez 500 y 500. Va a entrar tal vez 1000 de volumen tidal al pulmón del paciente. Esto va a sobredistender el pulmón del paciente y esto se asocia más a mortalidad. Porque ya deja de estar recibiendo el paciente volúmenes que son protectivos. Entonces, la importancia de estas asincronías va en relación a que estas asincronías no nos permiten hacer ventilación protectiva, porque aumentan el volumen tidal que el paciente debería generar, lo cual aumenta la posibilidad de que el paciente pueda empeorar o pueda fallecer. Bueno, creo que tenemos un poco más, algunas herramientas más para hacer un correcto diagnóstico cuando estemos en nuestras salas de cuidados intensivos. Como les decía, ¿no? Ya tienen esa opción de poder ver las gráficas de presión tiempo, flujo tiempo, volumen tiempo, los lazos, el lazo de flujo volumen, presión volumen, y también reconocer las principales asincronías. Muchas gracias. Es un tema bastante amplio, pero he intentado en esta casi más de hora explicar los conceptos prácticos que ustedes se tienen que llevar a sus guardias, a su quehacer diario. Muchas gracias.